otros la escriben. Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a Fernando Durán. Él es el administrador del Banco Agrícola Dominicano y, por supuesto, está con nosotros conversando esta mañana en Despierta RD, también de los fundadores del Partido Revolucionario Sí, Moderno. cómo no, sí, sí. Bienvenido, Fernando. Bueno, Buenos días. muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí, compartir esta mañana que celebramos el centenario de la restauración, o un año más de la restauración. Así es, sí, y ya Cristian lo dijo, estamos haciendo un balance en Sí, este sí, segundo aniversario sí, de gobierno del presidente Luis sí, Abinader. sí. Usted está dentro de ese tren gubernamental y quisiéramos su evaluación, eh, no sé si sin pasión, No, sí, su evaluación objetiva, objetiva. objetiva. Yo creo que lo bueno cuando uno evalúa es que uno puede hablar de hechos, Ujú. uno puede relatar lo Lo que... fáctico. Ok, entonces la pregunta Sí, sería, ¿qué puede exhibir esta noche en su discurso de 2 años el presidente Luis Abinader? yo creo que los 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader han sido años de muchas realizaciones y años de muchos cambios y de mucha, eh, digamos que de poner el país en perspectivas de grandes avances. Porque Luis Abinader no solamente se ha ocupado de las realizaciones materiales, sino también Luis tiene uno de los propósitos que Luis, al asumir su gobierno y que siempre nos habla en el gabinete, es de dejar un legado. Y un legado significa impactar en las instituciones del país, porque lo que perdura, lo que permanece al final de la historia y de la vida, son las instituciones, ¿verdad? Eh, y yo creo que Luis está tratando de hacer cambios, de hacer transformaciones en el ámbito de las instituciones del país. Doctor, una pregunta. Primero, Sí, y para terminar esa idea, y podemos empezar por lo de la independencia de la justicia. sí. Ese es un concepto muy, muy importante que, fíjense que él se ha concentrado mucho en ver cómo no solamente en el plano de lo que establece la ley, sino que la propia Constitución le dé, sea parte que esté incorporado ese propósito, ese objetivo de independencia, de que tengamos una justicia que pueda funcionar con, con transparencia, con equidad y que permanezca, que a todo el mundo se le mida con la misma vara y que no haya interferencia de los poderes públicos, de los poderes, sobre todo del poder ejecutivo, que es el que tiende a cambiar permanentemente. Sí, Pero no me respondió. Bueno, no, bueno, él me quería hacer una... bueno, si usted quiere respóndale a No, Sí. Loreni. precisamente porque la complete, pregunta, complételo ahí. no, la pregunta Complete, es, no es para que se nos quede a mitad, no, complete, no, no, complételo. déjenlo que Complete la lo idea. complete Sí, porque la bueno. idea es que Bueno, tiene exacto. que Entonces, exhibir mire, hoy. ahí Sí. tenemos, yo empezaba diciendo de que Luis se ha ocupado mucho de que hagamos cosas en el plano de las instituciones, porque son las que le dan un marco que proyectan el país hacia el futuro, ¿verdad? Y eso es muy Ujú. importante. Y eh, empezaba diciendo su concepción de tener una justicia independiente de aquellos temas que preocupan a la población en lo inmediato también, que Sí. son, que son como el caso de la seguridad ciudadana. Ujú. Y hemos visto cómo el instrumento principal garante de esa seguridad ciudadana, que es la policía, y que también tiene que ver el Ministerio Público, porque esas dos cosas tienen que trabajar juntos para garantizar una seguridad ciudadana efectiva. Hemos visto que también el presidente tiene un proyecto de transformación de la policía, un proyecto que es de mediano plazo. Empieza en el presente, pero hay que proyectarlo porque tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver mucho con las condiciones del personal que trabaja, sobre todo en la policía, ¿verdad? Como mejorándole las condiciones de vida, dándole mejores salarios, creándole un ambiente, un entorno de trabajo que sea positivo. O sea, todo eso son de las cosas que... Pero también en el plano económico, que es el plano también muy importante. El presidente, hemos visto como ha tratado de que todo lo que son los sectores productivos tengan reglas claras, conectar a ese mundo
el mundo de la producción con lo que es la economía, la nueva economía del mundo, ¿verdad? Una economía basada en la innovación. Yo creo que el presidente está dedicando mucho esfuerzo. Por eso hemos visto un presidente invirtiendo mucho en la educación del país, que todavía no se ve tal vez en la parte primaria, pero lo hemos visto al presidente muy preocupado con los centros de educación superior. No hay una provincia, y yo he tenido la oportunidad de acompañarlo en muchos momentos, no hay una provincia del país donde no se esté haciendo algo para que la población joven, sobre todo del país, reciba la educación adecuada. Y hemos visto que en los últimos tiempos, Santiago Rodríguez, se están construyendo centros universitarios. En Neiva se están construyendo centros universitarios, en Elías Piña se están construyendo. Estoy hablando de lugares muy apartados. Justicia independiente, transformación de la policía, Transformación educación superior. Pero también la importancia que le ha puesto a Infotec y a los centros tecnológicos. O sea, el presidente está creando las condiciones para que esa nueva economía que ha de producirnos en lo que el país tiene que asentar su modernidad, su progreso, el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la creación de empleos mejores pagados, de oportunidades, de que los productos dominicanos lleguen a los mercados internacionales con la calidad y los atributos que la economía internacional quiere. O sea, todas esas son las preocupaciones que el presidente está trabajando. Y otro aspecto que yo creo que es muy importante, es muy positivo en estos 2 años del presidente, es que el desarrollo, los esfuerzos de transformación, de desarrollo, se está llevando a las comunidades, o sea, se está llevando a los territorios. En estos últimos años, en estas últimas décadas, el progreso, el desarrollo se estaba viendo muy concentrado en 2 o 3 grandes ciudades. Y una de las preocupaciones que el presidente, y en su declaración, y que eso forma parte también de la visión que el presidente ha permanentemente dicho, es que el desarrollo hay que hacerlo donde vive la gente, hay que llevarlo a donde vive la gente. Y el presidente está invirtiendo mucho en las comunidades, incluso las comunidades más apartadas del país. Yo creo que esas son cosas fundamentales. Y ni hablar de un manejo en lo que son los problemas coyunturales del país, como fue el problema de la salud. El gobierno de Luis Abinader ha sido reconocido internacionalmente, incluso recibió un reconocimiento material, un reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, por el buen manejo que había hecho en la situación en que se vivía el mundo fruto de la pandemia. El manejo de la economía, la República Dominicana, incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, le ha reconocido de que la República Dominicana y Panamá han sido los únicos países en este contexto latinoamericano que en medio de la situación y las dificultades que han vivido en los últimos tiempos las economías y estos países, logró impactar en la reducción del tema alimentario, de garantizarle seguridad alimentaria y mejorarla. Don Fernando, ¿tienen credibilidad esos datos de la FAO? Porque cuando Danilo era presidente, en 2018, 2019, si la memoria no me falla, hubo un informe que el PRM institucionalmente criticó de la organización de la FAO, que hablaba sobre los índices de pobreza en República Dominicana. Mira, cada informe tiene su característica y tiene su dato, ¿verdad? Y cada informe se analiza de acuerdo al contenido. Yo no sé, pero yo estoy hablando de este informe. Este informe que salió recientemente, que fue un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, expresa y analiza el comportamiento, el desenvolvimiento de las economías y el tema de la alimentación, cómo había impactado, cómo se habían manejado la disponibilidad de alimentos, el acceso a alimentos y todo eso. Y las evidencias están ahí, señores. Miren, el presidente, vamos a ver, en términos de las cosas que impactan en la agricultura, miren, el presidente, primero, desde el mismo momento que inaugura su gobierno,
consciente de que había una situación de dificultad en el campo dominicano, donde se produce más del 80% de los bienes alimenticios del país. O sea, este es un país que también, y es que es bueno decirlo y hay que resaltarlo, que los productores y el propio sistema alimentario y en sentido general el sistema productivo del país, en todos los ámbitos de la producción, como el de la zona franca, como el de turismo, como el de la industria, han mostrado resiliencia, han mostrado capacidad de reponerse y de responder a la dificultad. Eso también está reconocido. Entonces, en el mismo momento de la inauguración del gobierno de Luis Abinader, reconociendo la descapitalización que se había producido en el campo, las dificultades que estaban viviendo los productores agrícolas, dispuso un fondo de 5.000 millones de pesos que se le facilitó a los productores a tasa cero. Eso ha hecho una contribución y tiene el reconocimiento de todos los analistas internacionales, el significado, lo bueno que eso tuvo para la recuperación del campo y para que el país pudiera... Fernando, pero el 80% casi de la producción nacional al momento de recibir el gobierno era local. Sí, y sigue siendo local. Entonces el campo no puede estar abandonado cuando el nivel de producción es tan alto en República Dominicana. A lo que me refiero era el momento, la descapitalización que había, fruto de que muchos de los productores habían perdido su capital de trabajo porque no pudieron vender su cosecha. Por la pandemia. No pudieron vender su cosecha, Ok. no pudieron exportar sus productos, el turismo no Pero había... que esa era la función de ustedes, estimular Claro, eso como gobierno. por eso, entonces Claro. el presidente de la República de ese mismo momento dispuso de un fondo para capitalizar el campo y para que la cadena de producción alimentaria no se interrumpiera. Pero también dispuso cuando los precios, y estoy hablando de los datos por qué la FAO reconoce que la República Dominicana ha tenido un manejo positivo y un impacto positivo en disminuir el tema de la pobreza alimenticia del país, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso ha mejorado? Bueno, porque ha habido un buen manejo de parte del presidente de la República. Cuando los precios de los insumos agropecuarios han estado subiendo, sobre todo los fertilizantes que se usan para la agricultura, el gobierno dispuso de más de 3.000 millones de pesos para subsidiar a los fertilizantes del país. Incluso en la semana pasada todavía, para darle continuidad a ese programa y para que el campo siga recibiendo el apoyo que necesita, el gobierno dispuso de otros 547 millones de pesos para subsidiar los fertilizantes. Cuando los productores de arroz, porque ese es otro aspecto muy importante, que yo creo que son de las cosas que operan positivamente en el país. Este es un presidente que dialoga y este es un gobierno que oye, que escucha, que trabaja con los sectores productivos. Los productores de arroz, que es uno de los cultivos del sistema alimentario muy importante del país, digamos que tal vez el principal, Sí. también se dispuso de subsidio para completar la rentabilidad al productor de unos 450 millones de pesos. Señor Fernando, pero usted pinta un país que cualquiera viene a vivir para acá, pues es el país de las maravillas que usted está pintando en este momento. Que realmente la situación contradice mucho a lo que usted está exponiendo en este momento, porque óigame lo que le voy a decir ahora. Sí. Tengo unos apuntes por aquí. Sí, sí. Por ejemplo, hay un desempleo profundo en el país en este momento. El sistema sanitario está muy averiado, que ustedes no han hecho muchas cosas en estos 2 años. Hospital Salvador Begotier, en el suelo, casi colapsado. El padre Villino hubo que hacer huelga para que lo abrieran. La ciudad sanitaria todavía está cerrada, ustedes no han podido dar pie con bola con eso. El Moscoso Pollo hubo que quitar el director recientemente. Renunció el director del Hospital Salvador Begotier y el Gullón en Santiago, por ejemplo, en eso en materia sanitaria. Aumento de los precios de la canasta básica. Ustedes no han podido lidiar con eso, aunque ustedes tienen un problema que es una inflación importada, correcto. Pero ahí se demuestra la capacidad de manejo de crisis del presidente. No han podido lograr eso, con el aumento de los precios. En segundo lugar, aumento de tarifa eléctrica, apagones.
aumento del precio de los combustibles. ¿Usted cree que realmente ustedes han logrado con eso? Pero no diga ustedes, diga el país. Porque, No, pues ustedes son los que están gobernando. bueno, pero ¿Son vamos ustedes? No soy sí, yo. Sí, pero está bien. Mira, el tema de la salud. Ajá, Nosotros no podemos olvidar, sí. y yo creo que el país no debe olvidar, que uno de las dificultades heredadas del gobierno de Luis Abinader cuando se inaugura hace 2 años, justamente hoy, el 16 de agosto del 2020, fue justamente una situación de una pandemia ¿verdad? Que tenía paralizado y, digamos, contra la pared a todo el sistema. Desde antes de ustedes tomar, el gobierno, sabían que iban a lidiar con una pandemia. Sí, está claro. Oiga pero bien, allá voy. sí. Mire, entonces, pero no olvidemos, y Sí. eso el país tampoco lo debe olvidar, Sí. que habían 80, que una de las cosas o de la crítica fuerte al gobierno que terminaba el 16 de agosto del 2020, justamente era el sistema de salud, porque inició 80 centros, la reparación y dilocó totalmente. O ahí no están los datos. Ahí, todo el Pero mundo ustedes recuerda. dijeron que iban a arreglar este Bueno, sí, está país bien. en los 4 años. Pero oiga, a eso voy. Y entonces, Si hay algo, si hay algo en lo cual se está trabajando, justamente es enderezar todos esos entuertos. Miren, lo primero que hizo el gobierno, y nadie discute hoy día, fue que el país dispusiera de vacuna para contrarrestar los efectos de la pandemia. Yo creo que eso se hizo con un éxito que hay que reconocerle de manera y no hacerlo. evalúeme el aumento de los precios. Compraron vacuna para 3 años más para adelante. Bueno, pero la idea, y eso ya es un tema, la idea era que primero mucha gente o hay un buen sector de la población aún no se ha vacunado, o sea, todo eso, pero había vacuna y eso es lo importante, de que nadie se quedó sin vacunar y hemos visto los resultados. Nosotros hemos sido uno de los países que hemos manejado mejor la pandemia, reconocido internacionalmente. Segundo, el gobierno de Luis Abinader incorporó 2 millones de personas al SENASA, que hoy reciben todo. El gobierno es cierto que había todo eso, pero se está trabajando. ¿Garantiza el gobierno una reelección del presidente con esto? Bueno, pero déjeme seguirle. Es que nos queda un minuto, nos queda un minuto, Fernando. Nos queda un minuto. Sí. Bueno, entonces, y en términos de otros aspectos que usted menciona, como Sí. el costo de las canastas. El aumento de los precios. Como el aumento de los precios. Mire, lo importante es lo que el gobierno hace para que No, lo importante es lo que el pueblo recibe en realidad. Sí, pero el pueblo recibe los efectos, pero también el gobierno trabaja para que eso sea el impacto de eso sea lo menos posible. Mire, reconociendo que hay personas que tienen dificultad para el acceso, para comprar los alimentos, el gobierno en este último tramo dispuso de 1 millón de tarjetas a 1 millón de familias, la incorporó con 1.500 pesos mensuales para que ¿Para puedan qué comprar. da eso, Fernando? Bueno, eso da para un tanque de para el ni que para tiene gas. mucho, para el que tiene mucho, eso no da para nada, pero para el que tiene Eso poco, crea pobreza, ¿eh? yo creo que sí, pero ese es un paliativo coyuntural para ayudar a enfrentar esas dificultades que usted dice, que muchos de esos incrementos de precios vienen de fuera, porque aquí se habla mucho. Mire cuáles son los 2 principales factores, y se nos compara con otras economías. Los 2 principales factores de esos costos, de esos incrementos son energía, que nosotros no tenemos ninguna fuente de producción de energía local. Cuando hablo de energía hablo del transporte de los alimentos del campo, la preparación de tierra, el tema de la energía y el tema de los aceites también es otra cosa. Pero ahí se ignora que la República Dominicana tampoco es productor de ninguna fuente oleaginosa, contrario a Centroamérica y Suramérica, que sí son grandes productores. Se nos compara con Costa Rica, se nos compara con Guatemala, pero esos son países productores, tienen grandes plantaciones de palma africana que producen aceite, que nosotros no producimos. Gracias, Fernando. Bueno. Muchas gracias a Fernando Durán, que estuvo esta mañana con nosotros. Él es administrador del Banco Agrícola de República Dominicana y, por supuesto, también fundador del Partido Revolucionario Moderno. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos ya en un día no festivo, en un día de trabajo 100%, aquí por Telecentro en Despierta RD. Mantenga la sintonía con nosotros. Gracias.